Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña a esta hora Daniel Noboa. Él es asambleísta y presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Gisela. Muy contento de estar acá. Muchísimas gracias. Brevemente, asambleísta, entiendo que la resolución se dio a 4 días de que termine el plazo que tenía el Parlamento para aprobar, modificar o negar esta propuesta y en vísperas de la vacancia legislativa de 15 días. Se trata del primer proyecto económico urgente que es aprobado por unanimidad por la Asamblea en lo que va del gobierno de Guillermo Lasso. ¿Por qué este proyecto, asambleísta, logró aprobarse por unanimidad, aún con las constantes pugnas políticas que se registran al interior de las bancadas del legislativo? Bueno, primero creo que fue un proyecto más sencillo, un proyecto más corto y un proyecto más fácil de ponerse de acuerdo. Nosotros presentamos el articulado de esta ley, porque esto vino como iniciativa mía en la antigua ley de inversiones, y lo presentamos en julio al Ejecutivo. Y lo que en conversaciones que tuve con el Ejecutivo le dije que creo que lo mejor sería tener pequeñas victorias, no hacer una fanesca y después de hacer la fanesca tirarle un ceviche encima. O sea, a veces mandaban leyes demasiado complejas con centenares de artículos que iba a ser más difícil ponerse de acuerdo. Y iban a perjudicar a un sector específico simplemente porque en otro sector específico, en otra parte del articulado, no había consenso. Entonces, ¿fue clave para la aprobación de este proyecto las mesas técnicas entre la Asamblea y el Ejecutivo? Creo que ayudaron mucho, pero en la parte específica de audiovisual, en la ley de inversiones anterior, todo el mundo estaba de acuerdo. Era el libro 2. El libro 2 de la antigua ley de inversiones, todo el mundo estaba de acuerdo. Y si es que se hubiese votado por libros, o sea, libro 1, libro 2 y libro 3 separados, yo creo que habían los votos para 2 de los 3 libros de la ley de inversiones original. En este proyecto de ley, que era principalmente el libro 2, ya había un consenso desde marzo, desde este año. Lo que estábamos esperando era que el Ejecutivo lo presente como ley económica urgente, ya que pues iba a ser mucho más ágil y mucho más beneficioso para el sector audiovisual. Y en medio de estos consensos que se lograron en la Asamblea, ¿también se llegó a consensos con el gremio de la industria audiovisual? Correcto. El articulado mismo fue discutido con ellos, fue creado en conjunto con el gremio audiovisual y pues por eso tuvimos tanto apoyo. Y respecto a la transformación digital, en ese sentido, ¿cuáles son las falencias, digamos, de implementación tecnológica que tiene el país y que están siendo cubiertas dentro de esta ley? Bueno, está la reducción de trámites ante la notaría, la digitalización de trámites judiciales y la digitalización de trámites ante la superintendencia de compañías. Esto agilita los trámites para poder hacer negocios, para poder legalizar un bien, para poder legalizar tierras. Entonces, creo que ayuda y vamos lentamente hacia la seguridad jurídica que estamos buscando. Y para en términos de conectividad, hay incentivos para el establecimiento de redes comunitarias para cobertura de zonas desfavorecidas, cooperación del Ministerio de Telecomunicaciones con sectores privados y el establecimiento de infocentros para que nadie quede fuera de la conectividad. Los infocentros son pues algo ya antiguo, es algo de la época de Correa, pero en este momento se necesita repotenciar los infocentros para ayudar a la alfabetización completa de la nación, no solo de niños, sino también de adultos que siguen en el analfabetismo, y también la conectividad, que existan bibliotecas virtuales remotas, especialmente en las zonas rurales del país. Y entiendo que dentro, para esa transformación estará pues el Ministerio de Telecomunicaciones involucrado en el tema. ¿Cómo va a trabajar el ministerio? ¿De qué se va a encargar el ministerio? Y si es necesaria para esa transformación tecnológica, sobre todo en los trámites, que se meta más control del Estado. Sí, eso se trató de establecer, lo cual no pasó en la ley,
de que el Internet sea un bien público. Esa parte del articulado no pasó exactamente así, lo cual sigue teniendo la posibilidad de ser un servicio privado. Pero el Ministerio de Telecomunicaciones sí va a coordinar y sí va a obtener, en conjunto con la empresa privada, dándole incentivos y cooperación, inversión hacia redes comunitarias, inversión hacia la conectividad en zonas rurales. Y eso va a lograr que se garanticen justamente que la regulación y el control del Estado no se convierta en una burocratización de los procesos para implementar soluciones tecnológicas en todo el aparataje del Estado. Correcto, el espíritu de la ley no era ese y por eso tratamos de bloquear todo texto en el cual lo volvía pues netamente burocrático. Lo que sí era preocupante, y en eso el reglamento de esta ley, que lo va a tener que elaborar el Ministerio de Telecomunicaciones, va a ser muy importante, es el tema de seguridad. El tema de seguridad de datos. Ciberseguridad. Es el tema, exacto. Ciberseguridad es el tema de la protección de los datos y es el tema en el cual en este momento falla más el Estado. ¿Por qué? Porque las plataformas en las que operan las diferentes instituciones del Estado son diferentes y muchas de ellas no son compatibles las unas con las otras. Entonces, sí va a tener el Ministerio de Telecomunicaciones que regular, equiparar y volver compatibles a todas las plataformas tecnológicas del Estado. Usted habló de un tema que es súper interesante y creo que es valioso en el país y es la educación para esta transformación digital, ¿no? Dice que entiendo que entre la ley también se va a ampliar esta capacidad, y usted lo dijo, de acceso a el Internet, que la gente tenga mayor accesibilidad. ¿Tiene el Estado la capacidad y el presupuesto para implementar incluso algo que dice la ley que me pareció muy interesante y que es estos cursos gratuitos de formación tecnológica para los servidores públicos también? El presupuesto hay que... Veremos si es que el Ejecutivo decide repartirlo de esa manera. Lamentablemente no tuvimos la presencia de la ministra de Educación en nuestra mesa. Sí tuvimos la de la ministra Mayno, que era la ministra de Telecomunicaciones, pero nos hubiese gustado un poco más que nos cuente a detalle, basándose en la ley, esta misma ley, cómo lo iba a implementar. Pero desde el lado de telecomunicaciones y desde los infocentros es que se logra la capacitación, porque son puntos rurales. Entonces, dentro del infocentro hay capacitación, hay seminarios, hay asistencia técnica para niños y para adultos. ¿Y eso va a ser con acceso gratuito? Correcto, los infocentros son gratuitos. ¿Y esta capacitación cuánto tiempo va a durar? ¿Hay una agenda para que se empiece a implementar ya esta formación tecnológica? Correcto, el Ministerio de Telecomunicaciones sí tiene una agenda en el cual quiere llegar a máxima conectividad al terminar pues este mandato, digamos. Creo que es un poco ambicioso, pero se está avanzando de lo que podemos ver y de las cifras que hemos recibido del Ministerio de Telecomunicaciones. En cuanto al tema de las actividades audiovisuales, ese es un punto importante porque es increíble la cantidad de jóvenes que hoy en día se están dedicando a ese sector, al sector audiovisual. Vemos emprendimientos en redes sociales, vemos que los chicos empiezan a utilizar los canales de YouTube para conseguir una alternativa laboral incluso, porque la cantidad de chicos que tratan de tomar el camino de las telecomunicaciones, del tema audiovisual, es enorme y muchos de ellos se ven imposibilitados de acceder a un empleo. Y muchos de ellos también están viendo esta alternativa en la ley como una oportunidad de acceso laboral. Esto entiendo que se quiere fomentar o establecer un sector de interés nacional a la actividad audiovisual. En este ámbito entiendo que va a haber reducción de impuestos para que ingrese mayor capital, mayores producciones a realizarse en el país. ¿Nos puede explicar un poquito cómo va a funcionar? Bueno, hay exoneración tributaria al impuesto de salida de divisas, impuesto al valor agregado, aranceles de importación, impuesto a la renta. Se está impulsando por esta ley también que se invierta en producciones que conserven la identidad cultural del Estado, que exista algo de proyección de la cultura nacional. Hay el certificado de inversión audiovisual, que pues eso es un 40% de devolución del dinero invertido en una producción audiovisual, y esto acá puede ser cotizado en bolsa también.
el crédito tributario generado por inversión audiovisual en todo el país, comercializable en bolsa, como es el SINA. Y estas exoneraciones... Esto acá es un modelo sí, que se basa, es un modelo que se basa en Colombia y se basa en República Dominicana, que dentro de Latinoamérica son los dos países que mayor inversión extranjera han logrado en el área audiovisual. Lo que estamos tratando de hacer es volver al Ecuador competitivo en comparación a estos dos países y en comparación a toda la región. Hemos visto casos de éxito como es en Nueva Zelanda, como es Colombia, como es República Dominicana. En este momento, pues Costa Rica también es un lugar importante de filmación. Diferentes zonas de México, que como son estados federales, ciertos estados federales dan también incentivos especiales. Y con esto vamos a ser competitivos, por fin. Es decir, que estas exoneraciones de impuestos se van a ver traducidas en inversión extranjera en producción audiovisual dentro del país. Correcto. ¿Y debe esta ley complementarse con leyes y programas de fomento a la cultura y al arte en el país? Está establecido dentro de esta ley, pero pues también van a existir programas en conjunto con el Ministerio de Cultura para que la inversión extranjera y con asistencia del Ministerio de Cultura pueda fomentar la cultura nacional y exponerla también ante el mundo. Uh-huh. ¿Y cómo este certificado que usted mencionó, el SINA, cómo va a funcionar y quiénes van a poder acceder a este documento? Bueno, es un crédito tributario generado por la inversión audiovisual en el Ecuador. O sea, es por la inversión que se genera, es una devolución. Y esta devolución, a la persona que invierte, tiene este certificado en papeles que lo puede comercializar de una manera fácil, se puede decir, en la bolsa de valores ecuatoriana. ¿Todo tipo de producciones audiovisuales? Son papeles y esos papeles pues puede ir el inversionista a la bolsa de valores y pues vende su certificado de inversión. ¿Y todo tipo de producción audiovisual se va a beneficiar de esta reducción y exoneración tributaria? Es decir, también producciones, por ejemplo, publicitarias. Correcto. Eso también es una producción audiovisual. No se especificó netamente que sea cine o netamente que sea series o que sea pues cualquiera de ese tipo, pero también puede ser inversiones en publicidad. Claro que también se contrapone el hecho de que a nivel nacional, cuando es una publicidad en el Ecuador, tiene que usar actores ecuatorianos, tiene que usar gente del Ecuador, pero pueden venir a filmar comerciales internacionales que van a ser enseñados pues en los Estados Unidos, en Europa, donde sea, en el Ecuador, y eso de ahí cuenta como una producción audiovisual con inversión extranjera. Es decir, para poner un poquito el plano más claro para la gente que nos está escuchando y sobre todo para estos jóvenes que están pensando en qué hacer luego de haber estudiado una carrera de audiovisual, es un poco que otros países que tienen mayor producción audiovisual puedan ver a Ecuador como un espacio importante en donde no van a tener que gastar tanto en pago de impuestos, y es decir, si quieren hacer una producción en algún país en Latinoamérica van a escoger a Ecuador porque tiene mejores beneficios y van a trabajar y generar empleo a la gente de Ecuador en el ámbito de la producción audiovisual. Correcto. Esto como parece ya chistoso en este momento en el cual pasó por unanimidad esta ley, pero originalmente pues todas las bancadas se oponían. En el momento que yo ingresé al articulado, porque lo ingresé como asambleísta, miembro de la Comisión de Desarrollo Económico, ingresé este articulado, todo el mundo decía, bueno, ¿qué vas a traer? Van a hacer Jurassic Park en el Ecuador, se burlaban diferentes bancadas, pero esto es una realidad hoy en día. Y hoy en día hay mucha gente, especialmente mucha gente joven que quiere producir en el Ecuador, que tiene sus esperanzas puestas en la industria audiovisual, y ahora les estamos dando las facilidades. Hay un nicho enorme de trabajo y de generar empleo justamente en el tema de audiovisuales, el cine. No se produce cine en el país. Esto va a fomentar que se produzca cine en el Ecuador y que los jóvenes que hoy en día están estudiando tengan un norte hacia dónde ir, no tener que emigrar al extranjero, no tener que cruzar la frontera e irse a Colombia para encontrar un empleo digno en el trabajo audiovisual. No, y hay muchas industrias
o sea, muchos diferentes tipos de negocios que se benefician en esto, no necesariamente el actor o el camarógrafo o el director. Hay un negocio de scaffolding es como de estructuras, hay un negocio de catering, hay un negocio de transporte. Todo esto se multiplica y genera también beneficios a las comunidades locales donde se está filmando. Entonces, esto no es solo, pues, o sea, que se van a beneficiar los actores, los productores, los directores. Se va a beneficiar el país entero. Se van a beneficiar muchas industrias. Y esto de acá es algo que lo venimos trabajando hace más de un año con la American Film Association, con la Asociación de Productores de los Estados Unidos. Esto no es que era un sueño inventado. Esto acá fue diseñado de tal manera en el cual el Ecuador se vuelva un preferred site, o sea, un lugar preferido para filmación, como lo es en este momento República Dominicana. Entonces, cuando es un preferred destination o un preferred site, ya automáticamente las productoras ven 5 opciones. Se dicen, bueno, ya, ok, vamos a ir a estos 5 lugares. Uno de esos es Croacia, el otro es Nueva Zelanda, el otro es República Dominicana, el otro es Ecuador y el otro es Marruecos. Todos estos son preferred sites en este momento, excepto el Ecuador. Entonces, queremos llevar al Ecuador a que esté a ese mismo nivel y a que pueda atraer estas producciones que tanto generan en decenas de industrias y de negocios diferentes. Esperemos que los beneficios se sientan pronto en el país. Yo le agradezco muchísimo, asambleísta, por habernos acompañado. Muchas gracias, Gisela. Una buena tarde. Daniel Novo Asim, asambleísta y presidente de la Comisión de Desarrollo Económico.